Somos lo que somos. Hoy día vamos a hacer una clase. A ver, prestar atención, muchachos. Se acabó el recreo. Bueno, hoy día vamos a hacer una clase corta. Por ese hecho no deja de ser interesante y apasionante. Vamos a hablar sobre enfermedades quirúrgicas benignas del páncreas. Dentro de ellas vamos a hablar de la pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hablamos de la enfermedad de un órgano, para hablar de la enfermedad de un órgano, para hablar del tratamiento de esta enfermedad, en primer lugar es importante conocer al órgano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conoce usted, doctor, sobre el páncreas? ¿Qué cosa es el páncreas? Es un órgano retroperitoneal, muy bien. Macroscópicamente tiene tres partes: una cabeza, un cuerpo, una cola. ¿Qué más? Su función, pues, tiene una parte que es exocrina, una parte que es endocrina. Muy bien, tiene una función que es exocrina, una función endocrina. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? ¿Qué recuerda usted sobre el páncreas? El doctor ha dicho que es un órgano retroperitoneal, que macroscópicamente tiene tres partes: una cabeza, un cuerpo, una cola, que tiene una función exocrina, una función endocrina. ¿Qué más? ¿Recuerda? No recuerda. No recuerda. ¿Cómo va a ser, pues, doctor? Usted ya llevaba anatomía, embriología, histología, fisiología, medicina 1, medicina 2 y no se acuerda. Algo tiene que acordarse del páncreas. ¿No se lo han presentado todavía? Muy bien. Usted, doctora, ¿qué más recuerda sobre el páncreas? Secreta jugo pancreático. Y en la función exocrina que ha mencionado el doctor, secreta el jugo pancreático, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué función? ¿Para qué sirve el jugo pancreático? Esta función exocrina, ¿para qué sirve? ¿Usted, doctora? El productor de calipasa. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Emulsificación de los lípidos. ¿Para qué sirve eso? Metabolismo. Nos ayuda en la digestión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vierte lo que se llaman protoenzimas, ¿no es cierto? Junto con otras cosas que forman el jugo gástrico, como es el bicarbonato, electrolitos y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Y esa parte exocrina, por usted, doctor, ¿por qué parte se excreta? ¿Y dónde termina? ¿Quién recuerda? ¿Por el conducto de quién? Por el conducto principal o de Wirsung, que acaba ¿dónde? Que acaba en la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Y que tiene un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Y esto está formado también por una estructura que es una ampolla en la cual también termina el conducto colédoco, ¿no es cierto? Que se llama la ampolla de Bata, ¿no es cierto? Entonces, algo nos acordamos. ¿Y la función endocrina? ¿Quién recuerda sobre la función endocrina? ¿Quién produce la insulina? Las células beta, las células de Langerhans. Las células beta que están en los islotes de Langerhans, ¿no? La función endocrina es sumamente importante, pero si nosotros juntáramos todos los islotes de Langerhans, los juntáramos, solamente representarían el 1 o al 2% de toda la masa pancreática. O sea, imagínense ustedes lo pequeñito que es, ¿no es cierto? O sea, el 1 o 2% de todas, si juntáramos todos los así, formarían juntos formarían el 1 o 2% de toda la masa pancreática, pero es una función importantísima, ¿no? Están las células beta, las células alfa y las células glucagón, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya nos hemos acordado algo del páncreas. ¿Qué cosa rodea la cabeza del páncreas, doctor? ¿Qué rodea la cabeza del páncreas? ¿Qué cosa? ¿Quién rodea la cabeza del páncreas? El marco duodenal, ¿no es cierto? Que está formado por la primera, la segunda y la tercera porción pancreática. El conducto de Wirsung termina en la segunda porción del páncreas, ¿no es cierto? Pero está envuelto toda la cabeza del páncreas por el marco duodenal, ¿ya? Muy bien, a tal punto que hace que esta zona sea un poquito complicada quirúrgicamente, forma prácticamente una unidad
una unidad. Entonces, cuando yo opero algo del duodeno, sin querer comprometo la cabeza del páncreas. Cuando yo opero la cabeza del páncreas, sin querer comprometo el duodeno. ¿Y la cola con quién estará relacionada? ¿Con quién estará relacionada? Con el vaso. Igualito. Si opero el vaso sin querer, comprometo la cola del páncreas. Opero la cola del páncreas sin querer, comprometo el vaso. ¿Ya? ¿Y el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Está detrás del estómago, delante de... ¿Con quién está en relación el cuerpo? Por delante tiene el estómago y atrás ¿a quién tendrá? A la columna, ¿no es cierto? A la columna. ¿El páncreas es un órgano hueco o es un órgano sólido? Es un órgano sólido. ¿Es un órgano fijo o es un órgano móvil? Es un órgano fijo. Si está delante de la columna, es un órgano fijo, lo hace susceptible ¿de qué? Del trauma. Por eso cuando tenemos un traumatismo cerrado, uno de los órganos que se puede afectar en un traumatismo cerrado del abdomen es el páncreas. ¿Por qué? Por ser un órgano sólido que no se mueve y porque está delante de la columna. Entonces puede sufrir una ruptura de este nivel. ¿Y el cuello con quién estará en relación? Ha dicho que tiene cabeza, cuerpo y cola, y entre la cabeza y el cuerpo hay un cuello. Ese cuello está en relación ¿a quién? A los vasos mesentéricos. ¿Está claro? Entonces ya conocemos más o menos qué cosa es el páncreas. Si ya conocemos más o menos qué cosa es el páncreas, podremos hablar un poco de las enfermedades. Avancemos. Entonces acá para aclarar un poquito las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal, está localizado detrás del estómago a la altura de L1, L2, carece de una cápsula resistente. Esto es importante desde el punto de vista de cirugía, porque al no tener una cápsula propia es un órgano sumamente, un tejido sumamente deleznable. Entonces si queremos ponerle un punto, no tenemos de qué agarrar, ¿no? O sea, es una cápsula muy poco resistente, muy delgada, muy larga. Ya hemos hablado de las tres porciones, ya hemos hablado con qué se relaciona el cuello. Ya hemos hablado de esto. Ya saben ustedes que el conducto principal es el conducto de Wirsum. Existe un conducto accesorio que es el conducto de Santorini, que solamente está presente en el 30% de los casos. Nos habíamos olvidado de mencionar la vascularización del páncreas. El páncreas es ricamente vascularizado. Es ricamente vascularizado. Si me presta esto la doctora, vamos a imaginarnos de que esto de acá, a ver, presten atención, esto de acá, vamos a imaginarnos que es el páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el páncreas va a recibir una irrigación que le viene de abajo y que va a ser esto de acá, ¿no es cierto? O sea, va a tener en la cara anterior y en la cara posterior va a tener vasos, y en la parte superior va a ser esto de acá. O sea, va a tener vasos en la cara anterior y en la cara posterior. Y estos vasos que vienen de abajo y que vienen de arriba, encima se anastomosan. Y esto es a lo largo de todo el páncreas. Nos hace una rica vascularización. No tiene una arteria única, tiene una rica vascularización. ¿Ya? Todo lo que viene de arriba viene ¿de qué territorio? Del tronco celíaco. Y todo lo que viene de abajo viene del territorio de la mesentérica. ¿Cuál de las mesentéricas? Superior. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces tiene una rica vascularización. Sigamos avanzando y esto vamos a ver para qué nos sirve, porque todo lo que estamos mencionando nos va a servir. Ya hablamos de la función exocrina, ya hemos hablado que el líquido que se vierte en la función exocrina a través del conducto de Wirsum, que desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, ¿no es cierto? Y que tiene el esfínter de Oddi, se excreta aproximadamente de 1000 a 2000 centímetros cúbicos. Está formado por un pH alcalino, está formado por agua, electrolitos y protoenzimas. ¿Ya? La secreción que se produce aproximadamente de 1000 a 2000 centímetros cúbicos. Tiene un pH alcalino y hemos dicho que está compuesta por bicarbonato, agua y electrolitos. Así que imagínense ustedes lo que sucedería con un paciente que tiene una fístula pancreática. ¿A qué lo podría llevar un paciente con una fístula pancreática?
A ver, doctores, usemos eso que se llama acidosis. Si está perdiendo gran cantidad de líquidos y electrolitos, ¿qué nos va a producir, doctora? Nos va a producir una alteración de los electrolitos, ¿no es cierto? Una pérdida de sodio y potasio y además 1000 a 2000 centímetros cúbicos por día. ¿Qué nos podría llevar? Una gran severa deshidratación y además a lo que dice su compañero, porque estamos perdiendo ¿qué gran cantidad de qué cosa? Bicarbonato. De bicarbonato. Entonces el paciente ¿qué va a empezar a tener? Va a sufrir una acidosis, además de un cuadro de deshidratación muy severo. Sigamos avanzando. Esto es lo que mencionamos de la parte endocrina. Y bueno, y fíjense ustedes, ya saben ustedes que las células beta producen insulina, las células alfa producen glucagón y las células delta producen somatostatina. ¿No es cierto? ¿Está claro? ¿Está claro, doctores? No sé lo que produce el páncreas, nos ayuda en la función digestiva, ¿no es cierto? Y produce protoenzimas. ¿Qué protoenzimas produce? A ver, usted, doctora, ¿qué protoenzimas produce? Fisiología. Primer año, segundo año de medicina, ¿no? Tercera. Lipasa. Amilasa, ¿qué más? Lipasa. Lipasa, ¿qué más? Proteasa. ¿Para qué me sirven las amilasas? Para los carbohidratos. ¿Para qué me sirven las proteasas? Proteínas. Para las proteínas. ¿Y para qué me sirven las lipasas? Los lípidos. Para los lípidos. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, si ya conocemos cómo funciona el órgano, cuando este órgano esté enfermo, se va a producir una disfunción del órgano, ¿no es cierto? Y no podemos irnos imaginando qué cosa es lo que nos va a producir la disfunción del órgano, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver más en la pancreatitis crónica, pero también podemos imaginarnos un poquito en lo que es la pancreatitis aguda. ¿Está claro? Se va a alterar, o sea, si hay una disfunción del órgano, se va a alterar ¿qué cosa? La función. Y va a estar representada en la función endocrina, ¿en qué se va a traducir? Diabetes. La endocrina, ¿en qué se va a traducir? La diabetes. Va a producir un cuadro de Diabetes. mal uso de la glucosa, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y qué nos va a producir si se altera la función digestiva? Perdón, endocrina, se va a ver una alteración en la parte digestiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos. Por eso es importante conocer estas cosas. Ya podemos irnos imaginando qué va a pasar. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la pancreatitis aguda. ¿Qué cosa es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es una inflamación, por eso es una inflamación que se presenta súbitamente, por eso se llama pancreatitis aguda, ¿no? Itis y aguda. Entonces se presenta súbitamente, se presenta un cuadro inflamatorio del páncreas. O sea, es una activación intrínseca de las protoenzimas. O sea, recuerden ustedes que la función exocrina son protoenzimas, que cuando llegan al duodeno, al recibir el ácido del estómago, estas protoenzimas se activan y empiezan a realizar su función digestiva. ¿No es cierto? Entonces, por mecanismos, por muchas teorías que las vamos a ver ahorita, estas enzimas se activan. Y al activarse en el mismo páncreas, ¿qué cosa es lo que empiezan a hacer? ¿Qué creen ustedes que empiezan a hacer? Que me destruir. Empiezan a autodigerir el páncreas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados de proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces se empieza a producir una destrucción. Se destruye inmediatamente. Hemos visto que las cosas no pasan de pa a pe, ¿no es cierto? Hay un intermedio. En ese intermedio se produce pues un cuadro de inflamación, ¿no? Con todas las características que este tiene antes de producirse la destrucción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo por qué se caracteriza. Sigamos avanzando. Entonces, la inflamación del páncreas producida por una activación enzimática intrínseca. Esa es la definición de una pancreatitis aguda. ¿Cuál es la etiología? O sea, ¿cuáles son? ¿Por qué se produce la pancreatitis? Y acá es muy fácil. No miren la pizarra, miren acá. Es muy fácil. En cuanto a la etiología, vamos a dividirlas en dos grandes grupos: agentes obstructivos y agentes no obstructivos. Dos grandes grupos: obstructivos, no obstructivos. Dentro de los obstructivos
vamos a atender obstrucción de la vía biliar, obstrucción de la vía pancreática y obstrucción del tracto digestivo. Cualquiera de esas tres obstrucciones me puede producir una pancreatitis. Y dentro de los agentes no obstructivos tenemos los tóxicos, básicamente. Y dentro de estos tóxicos, el que tenemos a la cabeza, ¿cuál es? El alcohol. ¿No es cierto? Pero pueden también producirse por otras causas, por otras drogas, ¿no es cierto? Dentro de lo que podemos dar una gran relación de fármacos que ahora la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, obstructivos, no obstructivos. Dentro de los obstructivos, doctor, ¿cuáles? Los que obstruyen la vía biliar. Los que obstruyen la vía biliar. Dígame ejemplo de la obstrucción de la vía biliar. Litiasis. Litiasis, ¿qué más? Parásitos. Parásitos, muy cáncer. bien. Un cáncer, ¿no es cierto? Todo lo que me imagine que me produce una obstrucción de la vía biliar me puede producir una pancreatitis. ¿Qué más, doctora, dentro de los agentes obstructivos? Es un problema sentarse adelante porque le preguntan a uno. Por eso cuando se sienta adelante uno tiene que estudiar bastante. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos hablando de agentes obstructivos. El doctor ya habló de la obstrucción de la vía biliar. ¿Qué más en agentes obstructivos? Lo hemos mencionado. ¿Qué más, doctor? La del conducto pancreático. Dígame un ejemplo de la obstrucción del conducto pancreático en base a lo que el doctor ha dicho. Cáncer, ¿qué más? Parásitos, en base a lo que el doctor ha dicho. ¿Qué más? No mire. Usted, doctora. Litiasis, ¿no es cierto? También en el páncreas se pueden producir litiasis, se puede producir páncreas, se puede, litiasis, pueden haber parásitos y también se pueden producir litiasis. ¿No es cierto? Entonces, perfecto. Y también hemos dicho dentro de los agentes obstructivos, ¿qué más, doctora? ¿Usted? Cualquier obstrucción del tubo digestivo puede desencadenarme un cuadro de pancreatitis aguda. Cualquier obstrucción del tubo digestivo puede desencadenar. Más frecuente cuanto más cerca esté al páncreas. ¿Estamos de acuerdo? También me puede producir pancreatitis cualquier manipulación que yo haga del páncreas, ya sea quirúrgica o mediante un procedimiento. Dentro de los procedimientos, una radiografía, una PCR, etc., también me pueden producir pancreatitis. ¿No es cierto? Y también, como en todo, tenemos una miscelánea. Hay algunas otras cosas que pueden producir también pancreatitis, ¿no? Hay pancreatitis de tipo inmunológica, hay lo que se llama la pancreatitis puerperal, que se dice que es por problemas inmunológicos, hay pancreatitis a la picadura de escorpión, pero estos son los casos raros. Los médicos, cuando hacemos diagnósticos, siempre debemos hacer diagnósticos de las cosas. Cuando yo quiero hacer un diagnóstico, a ver, siempre pienso primero en las cosas más frecuentes o en las cosas menos frecuentes. En las más frecuentes, ¿no es cierto? Y llegaré a las menos frecuentes por descartes. Entonces, en la curva de Gauss, en los diagnósticos de las pancreatitis, en las colitas, ¿se acuerdan ustedes de la campana de Gauss? En la parte central, ¿quiénes van a estar? ¿Cuáles son las más frecuentes? Las litiasis, o sea, los agentes obstructivos. Y a la cabeza de esto, la litiasis seguida por los parásitos, porque estamos en una zona endémica. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. ¿Seguido por quién? Por la alcohólica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dentro de los no obstructivos. Lo más frecuente son esas cosas: litiasis, alcohol. ¿Ya? ¿Está claro? Perfecto, eso está al centro de la campana de Gauss. No vayan ustedes a decirme que es la picadura de escorpión. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ahí están los agentes no obstructivos. Ya hemos mencionado que a la cabeza está el alcohol. Y fíjense ustedes todas las drogas que pueden producir. En realidad, cualquier droga puede producir una pancreatitis aguda. Acá están las más frecuentes que han sido descritas. Pero cualquier droga le puede producir a su paciente una pancreatitis aguda. Recuerden. ¿Ya? Y ahí tiene la miscelánea. Lo más frecuente son la litiasis biliar y el alcohol. Y existen pues unas hipótesis por qué se activaron estas enzimas. La hipótesis del canal común,
¿no es cierto? El conducto del colédoco y el biliar, el reflujo duodenal que puede activarla, la hipertensión ductal, la activación intrínseca. ¿Qué significa esta activación intrínseca? No sé por qué, pero se activa. Eso es lo que significa ese tipo de cuadro. Le han puesto un nombre bonito nada más. Ahora, si hacemos una correlación clínico-quirúrgica, o sea, se dice que la pancreatitis intersticial es la más leve y es la mayoría de los casos, el 90% de los casos son pancreatitis leve y anatomopatológicamente es el reflejo de una pancreatitis intersticial. La más grave, para suerte nuestra, en el menor porcentaje, 10% aproximadamente, es la pancreatitis necrotizante, que tiene un pronóstico muy mal, pero para suerte nuestra se presenta de vez en cuando, ¿no? Solamente en el 10% de los casos. Ahora vamos a ver exactamente el valor, ¿ya? Y corresponde anatomopatológicamente a una pancreatitis necrotizante. El peor cuadro clínico que nosotros tenemos en una pancreatitis es la pancreatitis necrohemorrágica, ¿no es cierto? Primero se produce la inflamación, esta inflamación es aséptica inicialmente, se puede producir necrosis, la necrosis sigue siendo aséptica, que es el páncreas era ricamente vascularizado. ¿Qué nos va a producir las zonas de necrosis cuando se desprendan? Va a producir una gran hemorragia, por eso le llaman necrohemorragia, ¿no? Y posteriormente esto puede tener complicaciones. A ver, si tenemos sangre y tejido muerto, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Fácilmente se va a infectar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Sigamos avanzando. Ya saben, la forma leve intersticial, la forma severa necrotizante. Se presenta entre el 10 al 20% de los casos. En otros textos dice entre 5 y 10%, otros dicen entre 5 y 15%. Vamos a centrarla entre 10 y 20%. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que pasa en la pancreatitis necrotizante? Hay diseminación de enzimas pancreáticas y sustancias vasoactivas al peritoneo. Se produce una peritonitis química. Acumulación de fluido rico en proteínas. Tercer espacio, hipovolemia, vasodilatación generalizada, se puede producir shock, falla orgánica multisistémica y finalmente la muerte. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas en base a lo que estamos viendo acá? A ver, ¿a quién? El doctor ni preguntarle, porque le pregunto, está más dormido que yo. Ah, estás pensando, estás viendo para adentro ya, muy bien. Dime, cuéntame. Con estas cosas, ¿cuáles serían los síntomas que presentaría tu paciente? ¿Qué síntomas crees que presentaría? Dolor, ¿no es cierto? Tiene una peritonitis química, va a tener un dolor abdominal, ¿no es cierto?, que va a estar localizado en la región epigástrica, que se irradia hacia los flancos en la mayoría de los casos, es de gran intensidad, a tal punto que contra más severo sea el cuadro, mayor va a ser el dolor, contra más severo sea el cuadro, mayor va a ser el dolor, y a tal punto que el paciente adopta una posición descrita en todos los libros de semiología, que se llama la posición mahometana, ¿no es cierto?, que es una posición semisentada que adopta el paciente. ¿Por qué? Porque eso le calma el dolor. Cuando se mueve, se estira, le duele muchísimo, ¿no? ¿Qué más va a tener el paciente? Aparte del dolor. Va a tener náuseas, vómitos. ¿Por qué tendría ictericia, doctora? ¿Por qué tendría ictericia? ¿Por qué creen ustedes? Porque en la mayoría de los casos el origen es de etiología biliar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lógicamente que el paciente no va a hacer ictericia porque hay una obstrucción de la vía biliar, ¿no? O pasó el calculito, produjo una inflamación y sigue habiendo obstrucción y va a haber ictericia. Muy bien. ¿Qué más va a tener ese paciente? No, necesariamente. ¿Qué más va a tener el paciente? Va a tener fiebre. ¿La fiebre será por infección? No necesariamente.
Muy bien, va a tener fiebre. Si tiene dolor y fiebre, ¿qué va a tener? ¿Cómo van a estar sus funciones vitales? Va a tener taquicardia, ¿no es cierto? ¿La taquicardia por qué podría ser? Dígame un motivo de la taquicardia. La respuesta simpática, dice el doctor. Vale, otro motivo por el que puede tener taquicardia. Piense. Por el shock podría ser, por la hipovolemia, ¿no es cierto? Tercer espacio y todo lo demás. ¿Por qué más podría tener taquicardia? Hipovolemia. Piensen, doctores. Por la fiebre podría tener taquicardia. Muy bien, ¿por qué más podría tener taquicardia? ¿Por el dolor? Por el dolor podría tener taquicardia. ¿Por qué más podría tener taquicardia? Ya me dijeron por la fiebre, por el dolor, por el shock, por el tercer espacio, ¿no es cierto? Existen muchas razones por las cuales puede tener la taquicardia. ¿Es así? Entonces, ¿por qué podría tener, a ver, cómo estaría la presión? Normal. Depende del estado, como dice el doctor. Podría estar normal, podría estar aumentada. Si yo te empiezo a pellizcar ahorita, se te va a subir la presión arterial, ¿no? Es una reacción natural al estrés, ¿no? Pero posteriormente, cuando estés peor, la presión, si estás en estado de shock y estás en un shock sumamente severo, porque ya hemos dicho que la hipotensión no es un sello característico, pero no siempre está presente en el shock, ¿no? Pero va a llegar el paciente al shock, dependiendo del estado que esté, ¿no? Eso nos va a ir señalando la gravedad de nuestro paciente. Y si nosotros les empezáramos a hacer análisis a este paciente, ¿qué cosa encontraríamos? Ya sabemos cuáles son los síntomas, ¿no? Ya sabemos cuáles son los síntomas, no hay duda. No hay duda, ¿no es cierto? Ni en los síntomas ni en los signos. En los signos que vamos a tener, dolor peritoneal, ¿no? Vamos a tener taquicardia, todo ya lo hemos mencionado. ¿Y qué vamos a encontrar en el laboratorio? Aumento de enzimas. ¿Perdón? Aumento de enzimas. Aumento de enzimas. ¿Qué enzimas? Fosfatasa y Amilasas. ¿Qué más? Lipasas. Lipasas. Perfecto. Amilasas y lipasas. ¿Cómo estarán los leucocitos? Aumentados. Reactantes de fase aguda, ¿no es cierto? Van a aumentar secuencialmente. Si yo tuviera que escoger dentro de las enzimas, ¿cuál es más específica? ¿La amilasa o la lipasa? ¿Por qué? Falso. Si yo tuviera que escoger cuál es más específica, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque solamente la forma el páncreas, ¿no es cierto? La amilasa, ¿quién la produce? ¿El páncreas y quién más? ¿Ah? La saliva. El pepsinógeno, ¿quién lo produce? El páncreas y quién más? El estómago, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la específica? La lipasa. ¿Cuál aumenta primero? La amilasa. La lipasa aumenta después de las 48 horas, ese es lo que ha iniciado el cuadro. ¿Está claro? Todo lo estamos razonando, nada lo estamos inventando. Sigamos avanzando. Dentro de los exámenes de imágenes, ¿cuál es el gol estándar? El gol estándar es la tomografía helicoidal multicorte. Es el estándar en pancreatitis aguda. A tal punto que hay lo que se llaman los criterios de Baltasar, que nos describe por imágenes desde una pancreatitis leve hasta una pancreatitis necrohemorrágica. ¿Ya? Y todo va a depender de la severidad. Es el gol estándar. En la radiografía simple de abdomen vamos a encontrar desde un cuadro simple, ¿no es cierto?, que podríamos ver un asa centilena, hasta cuadros severos en los cuales vamos a ver un hilio total, o si no vamos a ver lo que se llama el signo de la cuerda, que es cuando hay acúmulo, gran acúmulo de líquidos y no se va a ver el colon transverso. ¿Cierto? Los criterios de Ransom, ¿para qué nos sirven? Nos sirven solamente de pronóstico. Contra más criterios tenga, peor es el pronóstico del paciente. Si vemos cuáles son los criterios de Ransom, vamos a ver que es lógico, ¿no es cierto? Estos criterios están basados en la edad, en la linfocitosis, en el hematocrito, en la urea. Entonces, a mayor deterioro, mayor puntaje, peor pronóstico.
solamente nos sirve para pronóstico, no nos sirve para nada más. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? El shock, la falla orgánica multisistémica. El pseudoquiste solamente se presenta en el 5% de los casos y se presenta recién a la segunda o tercera semana. Se presenta recién a la segunda o tercera semana, recuerden bien esto. Y solamente se presenta en el 5% de los casos. ¿Ya? Y vamos a ver en qué patología es más frecuente, eso lo vamos a ver más adelante. El tratamiento de la pancreatitis aguda es eminentemente médico, no es quirúrgico, es médico. Se trata como un paciente como si fuese un gran quemado. Así se le trata, o sea, se le da, en primer lugar, se suspende la vía oral, se le da tratamiento para el dolor, se le aumenta el aporte de líquidos y electrolíticos, lípidos y electrolitos, ¿no es cierto? Se da antibiótico-terapia profiláctica y punto. Y en primer lugar tenemos que tratar la noxa, o sea, qué cosa fue lo que lo produjo. Si es una litiasis, si el cálculo ya pasó, bueno, pero si está enclavado lo tengo que sacar. Si es un ascaris, ¿qué haré? Lo tengo que sacar, ¿no? Y si es o le tengo que dar tratamiento para matar el ascaris. Y si es el alcohol, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay que suspender el alcohol, ¿cierto? Es lo lógico. O sea, hay que suspender la noxa. Si es un medicamento, ¿qué haremos? Suspendemos el medicamento. Ya le dimos tratamiento a la noxa y damos tratamiento para los problemas que tiene el paciente. ¿Es quirúrgica la pancreatitis aguda? ¿El manejo de la pancreatitis aguda? No, su manejo es médico. Nosotros, ¿qué hacemos? Solamente operamos las complicaciones, nada más. Muy bien, si tenemos una pancreatitis aguda, tenemos una pancreatitis crónica. ¿Qué cosa es la pancreatitis crónica? De acá para adelante todo va a ser más fácil. La pancreatitis crónica son cuadros chiquititos. A ver, despierten a la doctora, por favor, que está dormida ahí. Despierten. Muy bien. Si tienen una pancreatitis aguda, o sea, la pancreatitis crónica son cuadros chiquititos de pancreatitis aguda. Son cuadros pequeñitos que van produciendo un deterioro progresivo de la glándula. Una inflamación chiquitita. Cuando hay un cuadro inflamatorio, ese cuadro inflamatorio es reemplazado por un tejido cicatricial. Cuando nosotros hablamos de tejido cicatricial, ¿hablamos de tejido funcionante o no funcionante? No funcionante, ¿no es cierto? Es una fibrosis que se forma, es un callo. Un callo entre comillas, por si acaso, ¿no? Entonces es una fibrosis, no es tejido funcionante. Entonces, estos cuadros sucesivos de pequeños cuadritos de pancreatitis que muchas veces pasan desapercibidos, a veces son interpretados por el paciente como un cuadro de dispepsia o un pequeño dolor abdominal, ¿no? Que le dura 24, 48 horas y después le pasa una leve molestia. Si en ese momento le tomamos las enzimas, probablemente las enzimas las vamos a encontrar elevadas, porque son pequeños cuadros de pancreatitis, pero a veces pasan desapercibidos por el paciente, ¿ya? Pero me van a llevar a un deterioro de la glándula. Si hay un deterioro de la glándula, ¿qué tendremos? ¿Cómo estará la función digestiva? Disminuida. ¿Cómo será mi paciente? ¿Gordo o flaco? Desnutrido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una mala digestión. ¿Por qué tiene una mala digestión, doctor? Porque no se liberan las enzimas. Porque no se liberan las protoenzimas. Entonces va a tener alteración en la digestión de qué alimentos principalmente. De las... Carbohidratos. ¿De los qué? Carbohidratos. De los lípidos. De las grasas. ¿Por qué? Porque solamente la lipasa se produce en el páncreas. Los carbohidratos también van a tener problemas para la digestión, pero lo voy a suplir quizás con una adecuada masticación. Las proteínas igual, pero lo que no voy a poder solucionar, porque se producen en la parte gástrica, también hemos visto, ¿no? Entonces vamos a poder digerir un poco las proteínas, vamos a poder digerir un poco los carbohidratos, ¿no es cierto? Pero las grasas no las vamos a poder digerir. Y esto se va a traducir en ¿qué cosa? En una malnutrición y en características propias de las heces de ese paciente. Porque las heces van a estar, como las no se pueden absorber las grasas, van a estar llenas de grasas y van a tener características. Son heces fétidas, son heces brillantes,
son heces que flotan y son en gran cantidad. ¿No es cierto? Esteatorrea. Perfecto, entonces voy a tener un paciente desnutrido con estas características. Muy bien. Y también va a tener alteración, doctora, de la parte endocrinológica, ¿no es cierto? Porque si bien va a poder digerir los carbohidratos, no va a poder metabolizarlos adecuadamente. ¿No es así? Porque le va a faltar, ¿qué cosa, doctora? ¿La qué? Insulina. La insulina. Muy bien. Sigamos avanzando. La etiología. ¿Cuál es la etiología de la pancreatitis crónica? A la cabeza, acá es a la inversa. A la cabeza está el alcohol seguida de la litiasis biliar. A la inversa de la pancreatitis aguda. También la producen el hiperparatiroidismo, el inmunológico y la mala nutrición. Como este es un cuadro en el que hemos visto que se produce cicatrización del páncreas, por eso es que lo vamos a ver, pues se va a ver unas calcificaciones, porque son esos tejidos cicatriciales. La PCR se van a ver imágenes en rosario. ¿Por qué? Porque la cicatriz va a jalar el conducto de Wirsung, van a ver zonas estenóticas y zonas dilatadas, entonces se van a ver una imagen arrosariana. Todo tiene su explicación. ¿Cuál es el tratamiento? Médico, básicamente, en primer lugar tenemos que quitar el factor etiológico, disminuir el consumo de grasas, hay que dar enzimas en forma exógena, hay que disminuir el consumo de proteínas, hay que dar tratamiento al dolor y a un aumento de ingesta de hidratos de carbono, lógicamente con el suplemento adecuado para el metabolismo de la insulina. Muy bien. Tratamiento quirúrgico cada día más cuestionado, acá lo ponemos solamente como referencia. Muy bien, entonces ya entendimos lo que es el páncreas, ya sabemos lo que es la pancreatitis aguda, sabemos perfectamente qué cosa es la pancreatitis crónica. Ahora vamos a hablar sobre los quistes pancreáticos verdaderos, y acá hacemos un parangón entre los que son quistes pancreáticos verdaderos y lo que son los pseudoquistes. O sea, son dos cosas diferentes. Los quistes pancreáticos verdaderos. Los quistes pancreáticos verdaderos tienen, en primer lugar, una pared propia. Tienen su propia pared. Los pseudoquistes no tienen pared. La pared está formada por las estructuras de los órganos vecinos y por el cuadro inflamatorio. Repito, los quistes verdaderos tienen pared, los pseudoquistes no tienen pared. El contenido del quiste, diferente al jugo pancreático, del quiste verdadero, diferente al jugo pancreático. El contenido del pseudoquiste, igual al jugo pancreático. Esas son las dos diferencias. Los quistes verdaderos pueden ser de dos tipos: los quistes congénitos y los quistes parasitarios. Dentro de los quistes congénitos, ¿no es cierto?, se dice que son ¿cómo se llama? Solamente tienen un contenido seroso, su tratamiento consiste en destechamiento simple. Los quistes parasitarios, quiste hidatídico, que es rarísimo en el páncreas, es rarísimo, sumamente raro, creo que está alrededor del 4%, 5%, ahí vamos a ver la cantidad, es como sacarse la tica al revés. Para el quiste pancreático parasitario tendremos que darle tratamiento médico, ¿no es cierto? Posteriormente tendremos que infundirle sustancias hipertónicas para matar los escoles y luego recién extraerlos. Acá. Y el pseudoquiste del páncreas se presenta más frecuentemente en ¿quién? Ya sabemos las características del pseudoquiste, ¿no es cierto? ¿Sabemos las características del pseudoquiste o no? ¿Cuáles son las características del pseudoquiste, doctora? No tiene pared y el cubo, ¿cómo es? Muy bien, correcto. Se presenta como una complicación, ya sea de trauma del páncreas o como complicación de una pancreatitis aguda. Y es más frecuente acá, escúchenlo bien, en la pancreatitis de origen alcohólica. En la pancreatitis de origen alcohólica es más frecuente el pseudoquiste del páncreas
que en la pancreatitis de origen biliar. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Si yo tengo un cuadro de pancreatitis, ¿a las cuántas semanas se me presenta el pseudoquiste? ¿Ah? A las 4 semanas, ¿no es cierto? No se presenta inmediatamente, se presenta a las 4 semanas. Y si quiero darle tratamiento a ese pseudoquiste, ¿qué debo esperar? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Se presenta a las 4 semanas. Y para darle tratamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? 4 semanas más. ¿Por qué? Porque tengo que esperar de que esas paredes se formen adecuadamente. ¿Ya? Para ofrecerle un tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Ahora, los tratamientos desde el punto de vista quirúrgico cada vez son menos, porque ahora existen lo que son procedimientos invasivos, como es la radiología intervencionista, como es la endoscopía intervencionista. Entonces, lo que nosotros hacíamos quirúrgicamente antes, ahora se hace por procedimientos invasivos, ¿no? Nosotros antes hacíamos lo que se llamaba la gastrocistostomía, o sea, la cistogastrostomía. O sea, hacíamos una comunicación del uroquiste hacia el estómago. O hacíamos una comunicación del quiste al yeyuno. Del pseudoquiste al yeyuno. O del pseudoquiste al duodeno. Ahora viene el radiólogo intervencionista y le pone una colita de chancho y hace un drenaje externo y asunto solucionado. O viene el endoscopista y lo que nosotros hacíamos con una cirugía abierta, él lo hace mediante endoscopía. ¿Ya? Entonces, el manejo ha variado, ha cambiado. Entonces avancemos. Perdón, me equivoqué. 0.5%, peor que sacarse la tinta. 0.5% el quiste diatídico en páncreas. 0.5%. Ya hemos dicho que los congénitos es el deslizamiento simple. ¿Cuál es la morbilidad del pseudoquiste pancreático? Este es importante también. O sea, ¿cómo se complican los pseudoquistes? En la mayoría de las cosas es infección secundaria. Infección secundaria, recuerden ustedes. Rectificación, la maduración es de 6 semanas, pero esto de las 6 semanas es para el tratamiento quirúrgico. O sea, cuando yo quiero hacer una cistogastrostomía, por ejemplo, tengo que esperar las 6 semanas. Pero si quiero hacer un procedimiento desde el punto de vista de radiología intervencionista, puede ser antes de las 6 semanas, a las 4 semanas. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el páncreas anular y el páncreas aberrante. Son dos cositas pequeñitas nada más. Y primero vamos a hablar del páncreas aberrante porque es más facilito. ¿Qué cosa es páncreas aberrante? Aberrante quiere decir de que está ubicado en un lugar que no es el correcto, ¿no? O sea, encontramos páncreas en otra parte. ¿En qué parte? En cualquier parte del tubo digestivo. En cualquier parte del tubo digestivo puede haber tejido pancreático. Y a eso se le llama páncreas aberrante. ¿Qué le puede pasar a este páncreas aberrante? Le puede pasar lo mismo que le pasa a cualquier tejido pancreático. Se puede inflamar, puede formar una neoplasia, puede sangrar, puede ser un punto de intususcepción. ¿Saben lo que es la intususcepción? ¿Cierto? Entonces, esas son las cosas que nos puede dar el páncreas aberrante. Generalmente es un hallazgo operatorio. Uno entra a operar a un paciente por cualquier otra cosa y encuentra encima del intestino o encima de cualquier parte del tubo digestivo una tumoración de aspecto cerebroide de color blanquecino. Y uno generalmente, como no lo ha visto antes, piensa que es una tumoración. Entonces uno le hace una resección y después el patólogo te contesta páncreas aberrante. No es una tumoración. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que es el páncreas aberrante. ¿Qué cosa es el páncreas anular? El páncreas anular, para poder hablar del páncreas anular tenemos que remontarnos a nuestra clase de embriología
y acordarnos de lo que es el tubo digestivo primitivo. ¿No es cierto? El tubo digestivo primitivo, que es el que va a formar todo nuestro aparato digestivo, va a tener en algún momento la formación de dos vesículas pequeñas. Esas dos vesículas pequeñas, una va a formar el hígado y la otra va a formar el páncreas. La que va a formar el páncreas a su vez se divide en otras dos vesiculitas. Entonces se va a formar el páncreas, esa vesícula que va a formar el páncreas se divide en dos. Y en ese mismo momento empieza la rotación del tubo digestivo primitivo. Empieza a rotar en sentido antihorario. Y estas dos vesiculitas empiezan a rotar conjuntamente con el tubo digestivo. Cuando acaban de rotar, estas dos vesiculitas se juntan y se forma el páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se produce una mal rotación, estas dos vesiculitas, en vez de unirse, le forman un anillo a la segunda porción del duodeno. Y se conoce esto como el páncreas anular. ¿Nos da síntomas inicialmente cuando la persona está pequeña? No. Recién nos da síntomas en la vida adulta. O sea, nos produce un cuadro obstructivo, ¿no es cierto? Un cuadro obstructivo de la segunda porción del duodeno. También puede ser, como todo problema obstructivo del tubo digestivo, nos puede dar, ¿qué cosa, doctora? Cualquier obstrucción del tubo digestivo nos puede dar una Pancreatitis. ¿Qué nos puede dar una obstrucción del tubo digestivo? Una pancreatitis. O sea, una de las causas de pancreatitis aguda es el páncreas anular, ¿no es cierto? Pero generalmente nos da más bien un cuadro suboclusivo o un cuadro oclusivo. Si yo vengo por una calle, ¿no es cierto? ¿Usted maneja? A ver, ¿usted maneja, doctor? ¿No maneja? ¿Ni bicicleta? ¿Moto? Ya. Si usted va por una calle y está cerrada, ¿qué hace? ¿Ah? Me voy por otra, ¿no es cierto? Entonces nosotros ese mismo concepto lo hacemos en la cirugía. Si la calle está cerrada, ¿qué hacemos? Le hacemos un bypass. Y en eso consiste el tratamiento. Bypassear esa zona obstruida o ocluida. Así es fácil y sencillo. Hay que usar la lógica para muchas cosas. Muy bien. Halógeno. Entonces, veamos a ver si nos hemos olvidado de algo. El páncreas aberrante también puede haber en el divertículo de Meckel. Bueno, eso es todo. Como les dije, es una clase fácil, sencilla y amena.